sean bienvenidos nuevamente a Sensor UABC. Mi nombre es Aura y es un gusto que estén aquí con nosotros en un día tan especial. Hola chicos, mi nombre es Daniela Meléndez y qué gusto estar aquí contigo ahora. Te comento que hoy es un día muy importante para nuestros compañeros de nuevo ingreso, porque adivina qué, finalmente está de vuelta el tan esperado rally deportivo en esta su casa UABC. Así es, Daniela, pues la verdad es que eso suena muy emocionante. Es por eso que los invitamos a que se queden con nosotros todo el programa, ya que no se pueden perder de este evento especial. Comenzamos con Sensor UABC. ¿Qué tal, cimarrones? Mi nombre es Beatriz Silva y me da mucho gusto saludar. Como saben, la semana pasada concluyeron los cursos de inducción para los alumnos de nuevo ingreso y para dar cierre a estos cursos se llevó a cabo el rally deportivo en la Facultad de Deportes, para ser exactos en la cancha de atletismo, así que acompáñame a ver un poco de lo que se vivió ese día. Quédate con nosotros. El rally se llevó a cabo el día viernes 5 de agosto y se le citó a los jóvenes de nuevo ingreso a las 8 de la mañana. Algo que quizá no sabían es que este fue el primer rally deportivo que se realizó después de 2 años, ya que debido a la pandemia no fue posible que se realizara con anterioridad. Durante el rally se llevaron a cabo diferentes actividades deportivas donde todos los alumnos de todas las facultades participaron. La actividad que inauguró el evento fue una carrera. Esta competencia se dividió en 2 partes. Primero participaron todas las mujeres y después participaron los hombres. Una vez terminada la carrera, se le pidió a los alumnos que se colocaran en diferentes partes de la cancha y que formaran equipos para continuar con los retos deportivos, dando inicio a la competencia. Entre las diferentes actividades que hubo, se realizó una competencia de baile. Muchos alumnos participaron y solo 5 fueron finalistas. Para dar fin al evento, se premió a los 3 primeros lugares de la competencia deportiva, dando reconocimientos, trofeos y cortesías. El segundo y tercer lugar lo ganaron 2 equipos pertenecientes a la Facultad de Deportes, mientras que el primer lugar lo ganó la Facultad de Ingeniería, dando cierre al evento. Las matemáticas son una de las materias que están presentes a lo largo de toda nuestra educación. Incluso ya en la universidad forman parte de carreras que tú pensarías que no tienen nada que ver con estas. ¿Pero por qué es esto? ¿Por qué son tan importantes las matemáticas en el desarrollo de las personas? Bueno, acompáñame y te lo contamos. Antes que nada, hablemos un poco sobre sus antecedentes, pues las matemáticas son tan antiguas como el propio conocimiento humano. Una de las primeras civilizaciones de las que se tiene registro en que utilizaron las matemáticas fueron la civilización egipcia y babilónica. Posterior a eso, se fueron expandiendo por todo el mundo y siendo fundamental para el desarrollo de todas las civilizaciones. Ahora bien, las matemáticas son fundamentales para el desarrollo intelectual de los niños. Les ayuda a ser lógicos, a razonar ordenadamente y a tener una mente preparada para el pensamiento, la crítica y la abstracción. Las matemáticas son consideradas como base fundamental en toda persona. También se consideran a estas como la reina de las ciencias, ya que para realizar distintas acciones siempre estamos empleando una función matemática, ya sea sumando, restando, dividiendo, multiplicando, etc.
Las matemáticas están presentes en cualquier faceta de nuestra vida diaria. El uso de los cajeros automáticos, por ejemplo, las comunicaciones por teléfono móvil, las predicciones del tiempo, la arquitectura e incluso, aunque no es tan conocido, también en obras de arte, en la música, en la publicidad, en el cine o en la lectura de un libro. En el ámbito educativo, las matemáticas configuran actitudes y valores a los alumnos, pues garantizan una solidez en sus fundamentos, seguridad en los procedimientos y confianza en los resultados obtenidos. Todo esto crea en los niños una disposición consciente y favorable para emprender acciones que conducen a la solución de problemas a los cuales estos se enfrentan día con día. Entonces, recapitulando, podemos simplificar la importancia de las matemáticas en 5 razones. Número 1. Desarrolla tu pensamiento analítico, pues permite investigar con más profundidad y preguntarte el porqué de las cosas. De esta forma llegaremos a la verdad. 2. Potenciar tu capacidad de razonamiento, para la búsqueda de soluciones de manera más coherente y efectiva. 3. Agiliza tu mente para mantenerte en alerta de los errores, además de mejorar tus decisiones frente a diferentes circunstancias de la vida. 4. A través del conocimiento numérico se mejora el aprendizaje en otras disciplinas, las cuales son necesarias para el desarrollo personal y profesional. 5. Las matemáticas tienen relación con el arte y la creatividad. Por ejemplo, muchos músicos reconocidos en épocas pasadas combinaron estas dos ciencias obteniendo como resultados las bellas melodías. Sensor UABC no se quedó con las ganas de compartir un poquito de la emoción de nuestros cimarrones. Hola, mucho gusto. Mucho gusto. Mi nombre es Daniela y me gustaría que nos dijeras tu nombre y cuál es la licenciatura a la que acabas de ingresar. Me llamo Gabriel y voy para ingeniero en software. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Frida Cortés y entré a la carrera de medicina. Ok, Frida, qué increíble. Mi nombre es Hugo Zárate y voy a estudiar ingeniería industrial. Quisiera que nos compartieras a nosotros, al público de Sensor UABC, cómo te sientes en este día tan especial, cómo ha sido esta experiencia para ti. Pues con mucho calor para empezar. Creo que no fue muy buena idea la vestimenta, pero con el ánimo al 100. Súper bien, la verdad. Los juegos están muy padres y pues no importa si ganamos o no, la verdad yo vine a convivir pues con los que van a estar conmigo a lo largo de esta carrera. Pues se mira muy bien, hay mucha convivencia, los eventos, pues los juegos son muy entretenidos para convivir con tus compañeros que apenas vas conociendo. Sí, sobre todo nos podemos dar cuenta de que la comunidad estudiantil siempre pues nos recibe con los brazos abiertos, ¿no? Entonces, pues bueno, te deseo mucho éxito en el resto de tu formación académica. Muchas gracias por tu tiempo y bueno, espero que la Universidad Autónoma de Baja California te reciba con los brazos abiertos, al igual que lo han hecho nuestros compañeros. Así que gracias y pues un placer. Continuamos con Sensor UABC. Hola, bienvenidos a la cápsula Lo que debes de saber. El día de hoy recapitularemos los acontecimientos y actividades más relevantes de la semana que han ocurrido en este nuevo inicio de semestre. Como ya es bien sabido, cada inicio de semestre se lleva a cabo la semana de inducción para los alumnos de nuevo ingreso, en la cual se busca familiarizar a los alumnos con la universidad, sus valores y en sí hacer que los alumnos tengan una buena transición de ingreso a la universidad. Y en este semestre, después de 2 años, las clases de inducción se llevaron de manera presencial, al igual que para finalizar estos cursos se llevó a cabo el rally dentro de la Facultad de Deportes, en donde todos los alumnos de nuevo ingreso participaron a través de diferentes actividades y juegos físicos con los cuales se busca que los alumnos formen lazos con sus nuevos compañeros. Por otra parte, nos gustaría recordarte que como cada semestre la Facultad de Artes ofrece diferentes talleres para todos los alumnos interesados, los cuales, si así lo desean, pueden tomarlas con valor en crédito optativos. De igual manera, nos gustaría informarte e invitarte acerca de que Cultura UABC, en colaboración con el Instituto de Investigaciones Culturales Museo en Mexicali, se presentará por primera vez en México una versión de la famosa exposición Body Worlds del Dr. Gunther von Hagens,
inventor del proceso de plastinación, en donde podrás conocer directamente el asombroso interior del cuerpo humano. Para conocer más información acerca de esta y otras actividades del IIC Museo UABC, visita la página de Facebook Cultura UABC. Por último, nos gustaría hacer una mención acerca de Vertifilm México 2022, que se llevará a cabo en Tijuana, Baja California. Cabe mencionar que este festival es innovador, reconoce a los talentos a nivel mundial, así como nacional en direcciones de formato vertical. Este también se presentará como Primera Edición México. Algunas fechas importantes acerca de Vertifilm son: jueves 11 de agosto, en donde se llevará una charla en la sala Horst Mattei en UABC. Jueves 25 de agosto es la inauguración en Praga Café. Y viernes 26 de agosto, inicio de conferencias en CETIS Universidad con cineastas. Por mencionar algunas fechas, las fechas y horas las puedes consultar en las publicaciones de la página de Facebook Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Esta fue la cápsula Lo que debes de saber. Nos vemos hasta la próxima. Buen día, cimarrones. Bienvenidos a la cápsula Actívate. Hoy quiero platicarles sobre algunos de los beneficios que tiene la implementación de la actividad física en tu vida diaria. En la página de Food Facts for Healthy Choices menciona 9 beneficios comprobados por la actividad física regular. Número 1. Mantienes un peso corporal saludable. Las actividades diarias, como ir de compras, hacer las tareas del hogar, caminar y hacer ejercicios, en conjunto con tener una dieta equilibrada, controlada en calorías, te ayudará a reducir tu peso. Número 2. Reduce la presión arterial. Ya que la actividad física regular puede ayudar a aumentar la fuerza del corazón. La presión arterial alta, también conocida como hipertensión, es un factor de riesgo para muchas enfermedades, como derrames cerebrales y enfermedades del corazón. Número 3. Disminuye riesgos de enfermedades del corazón. Los ejercicios como caminar a paso rápido, correr y andar en bicicleta disminuye el riesgo de desarrollar alguna enfermedad cardíaca. Número 4. Reduce el riesgo de diabetes tipo 2. El ejercicio ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre, por lo que las personas que lo padecen se les recomienda realizar ejercicio regular para ayudar a controlar los niveles de azúcar. Número 5. Reduce el riesgo de ciertos tipos de cáncer, por lo que el ejercicio regular puede ayudar a reducir el riesgo de desarrollar esta enfermedad, como el cáncer de colon, cáncer de pulmón y cáncer de mama. Número 6. Aumenta la fuerza muscular y su función. La ausencia de ejercicio provoca que la masa muscular de nuestro cuerpo disminuya a medida que pasa el tiempo. Pero los ejercicios de resistencia, como levantar pesas, pueden ayudar a mejorar la fuerza muscular y resistencia y reduce el riesgo de trastornos musculares. Número 7. Mejora la salud y la fuerza de los huesos. El entrenamiento de peso corporal y resistencia mejora la densidad ósea en adolescentes y ayuda a mantener la densidad ósea en la adultez. Número 8. Promueve la salud mental positiva. El ejercicio regular tiene un efecto positivo en el bienestar psicológico, ya que puede promover la liberación de endorfinas, así como ayuda a aliviar el estrés. Número 9. Reduce el riesgo de demencia. La liberación de proteínas conocidas como factores neurotróficos puede jugar un papel importante, ya que ayudan a promover el crecimiento de reparación de las neuronas que ayudan al funcionamiento cognitivo. Bienvenidos de nuevo, cimarrones. Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar invitó al evento de integración para cimarrones de nuevo ingreso, llevado a cabo en la pista de atletismo en la unidad de UABC Otay. En el rally deportivo, los equipos realizaron actividades recreativas y deportivas con mucha energía, mientras que por otro lado, en el rally universitario resolvieron acertijos y retos alrededor del campus hasta llegar a la meta con sus equipos. Continuamos con Sensor UABC.
Hola, mi nombre es Estrella y en este mini documental hablaremos sobre los trastornos de aprendizaje, con el objetivo de poder informar y concientizar de que un trastorno de aprendizaje no tiene nada que ver con inteligencia, sino con afectaciones en el cerebro. Tendremos de invitados al psicólogo Iván Robles, a la maestra Yaneli Ontiveros y a la mamá Teresa Vera. Un trastorno de aprendizaje se caracteriza por tener dificultades en diferentes áreas, entre ellas dificultades en los procesos perceptuales, en los procesos motores o en la coordinación motora y dificultad también en los procesos cognitivos. Los principales problemas de aprendizaje que se ven reflejados en los niños están relacionados con poder atender o cumplir con las actividades académicas. Se les dificulta bastante, así como seguir indicaciones, y también suelen tener dificultades para poderse desempeñar en actividades de coordinación motora. El comportamiento que puede mostrar un chico con un problema de aprendizaje puede ser muy variado porque depende de las áreas que estén involucradas en la afectación o en el déficit. Y puede ser un chico, por ejemplo, que sea muy inquieto porque no comprende las indicaciones del docente y requiera de que le den un mayor seguimiento o que le den indicaciones más puntuales. Puede mostrarse también como un chico que sea muy cohibido o inhibido por el hecho de que también no sabe qué es lo que tiene que realizar como actividad. O puede mostrarse como un chico que intenta hacer las cosas, pero los resultados no son positivos. Pues es ella es muy juguetona, le encanta estar rodeada de niños, es un poco empalagosa, pues es que así, de hecho ella es todo un dulce. Se te pega y no se te puede despegar. Entonces, estar con niños nuevos, pues sí cuesta un poquito que ella se adapte, porque más que nada para el niño nuevo, si lo pones con ella, haz de cuenta que ella está sobre esa personita y no lo suelta. Pero así es ella. Sí, uno de los apoyos que se puede llevar a cabo de manera personalizada, dependiendo de la dificultad que tengas. Si es mucha la dificultad, en ocasiones se promueve el uso de una sombra para que vaya apoyando de manera personalizada al alumno. Otra de las maneras en las que se puede apoyar es también otorgarle materiales didácticos que le permitan comprender mejor los temas y poder realizar las actividades que se le exigen en la escuela, así como otras actividades extraescolares que también favorecerían el desarrollo del menor. Pues prácticamente estoy como una sombra para ella. Ella ocupa por su síndrome que tiene, pues no, de hecho ocupa toda la ayuda y toda la atención de mi parte para realizar los trabajos. El proceso de aprendizaje para ellos va a ser un tanto lento, va a ser distinto, y por eso la importancia de ser conscientes de que el chico con problemas de aprendizaje no va a ir al mismo ritmo que el resto de los compañeros y que va a requerir también de apoyos que usualmente el docente no le ofrece al resto del grupo. Entonces sí hay que considerar esa parte de que su ritmo de aprendizaje suele ser muy distinto y generalmente es más lento que el resto del grupo. En el caso de alumnos de pequeños, pues sí uso mucho material concreto. Por ejemplo,
alfabetos móviles, loterías de suma y resta. Entonces son como todos esos materiales, esos recursos que ocupamos para poder llevar a cabo la enseñanza con esos niños, entre otros muchos materiales. Y también nos fijamos mucho en el canal que ellos van desarrollando. En este caso, si son muy auditivos, pues tratamos de poner videos, de poner grabaciones, audiocuentos. También para desarrollar el canal visual, pues usamos también esquemas, imágenes, dibujos, y algo que sea también como más vivencial, pues sí tratamos de realizar actividades en el patio que tengan que ver con lo visoespacial, ¿no? Que tenga que ver con actividades que les ayuden también a desarrollar lo motriz. La evaluación ideal es una evaluación psicopedagógica que implica la evaluación de la capacidad intelectual, la evaluación también de aspectos emocionales o proyectivos y la evaluación de la competencia curricular. Esa evaluación de manera integral va entonces permitir también diseñar un plan de atención lo más apegado posible a las necesidades del menor. Entonces se evalúan diferentes áreas porque también la parte emocional puede llegar a impactar en lo que respecta a su competencia curricular, o al no sentirse en competencia con el resto de los compañeros suelen también desanimarse, perder el interés, desmotivarse. Verbal, y también tratamos de usar mucho el lenguaje corporal. ¿Por qué? Porque hay niños, vuelvo a lo mismo, muchas cosas parten de los canales por los que aprende cada uno de los alumnos. Entonces sí tenemos que basarnos como en esos canales para poder interactuar con ellos, ¿no? Puede ser por medio del juego, como te vuelvo a repetir, de manera verbal, a través también enseñarles a través del ejemplo, ¿no? Principalmente a mí me gusta mucho el trabajo en equipo. Desarrollo diferentes estrategias. Por ejemplo, si voy a trabajar la movilización de saberes en cuanto a algún contenido, trabajo con una estrategia que se llama grupos interactivos. Entonces los niños se ponen por equipos y se les entrega material para que ellos puedan resolver con ese material que se les entrega. Supongamos que es de matemáticas, de diferentes contenidos de matemáticas, y yo quiero movilizar esos saberes, pues organizo equipos donde ellos puedan interactuar con sus compañeros y puedan desarrollar la actividad. También manejo otra estrategia que se llama tertulias literarias. Esas tertulias literarias es por medio de un cuento o de un libro, dependiendo también el grado y el nivel de los alumnos, es lo que yo utilizo. Entonces ahí se lee entre todos y cada uno va dando su opinión acerca de la parte que está leyendo. Y eso es una tertulia literaria. Llegamos al análisis, llegamos a la comprensión del texto. Los factores que pueden influir están relacionados con una mala concepción por parte del docente referente a la problemática que presenta el alumno, la dificultad para encontrar estrategias apropiadas y basadas en las necesidades del estudiante, así como una falta de concientización por parte de los padres de familia respecto a la problemática que está presentando el menor. Pues como me enteré que ella ya venía con ese trastorno desde el embarazo, no fue nada nuevo, sino que pues ya sabíamos. Entonces más que nada fue desde los 4 meses está en terapia, entonces más que nada en apoyarla y seguirla apoyando. Se puede tener diferentes niveles de severidad, sobre todo cuando no son atendidas de manera oportuna o a una temprana edad. ¿Por qué? Porque entonces la brecha que se va generando entre lo que la escuela exige con lo que el menor puede alcanzar va siendo cada vez mayor. Entonces lo ideal es atenderlo de manera oportuna en cuanto se observen las características para poderle brindar la atención y pueda avanzar
llevar el menor a su propio ritmo y que no se desfase o no se separe tanto del resto de la población de su edad. Pues hasta ahorita no. Discriminación así como tal cual no. Algunos niños pues sí la ven un poquito rara, pero pues ya sabemos cómo son los niños, es algo nuevo para ellos y pues ellos que no conocen sobre el tema, pues siempre va a ser algo diferente. Pues casi todo ha sido positivo. Por ejemplo, cuando estaba chiquita, todo el mundo me la quería agarrar y abrazar. Era una niña, pues desde chiquita sí se le notaban sus rasgos físicos pues diferentes, pero fue una niña muy muy bonita. Entonces, el hecho de ser tan bonita, todo el mundo quería abrazarla. Pues yo creo que uno de los consejos principales sería el no postergar la atención o la evaluación al momento de que identifiquemos algún tipo de dificultad para el menor en poder hacer las actividades, ya sea actividades de lectoescritura, actividades físicas o motoras, actividades que tengan que ver con la comprensión lectora o con la elaboración de operaciones básicas, por ejemplo, de matemáticas. Entonces, ante cualquier dificultad observada o identificada, lo ideal es platicarlo ya sea con el docente o con algún psicólogo educativo para que les pueda apoyar. Y sí, pues todo el tiempo seguir apoyándolos, buscar instituciones donde nos brinden apoyo y pues no dejar, por ejemplo, este tipo de niños todo el tiempo van a ocupar sus terapias, ya sea de lenguaje, sus terapias físicas, y buscar apoyo más que nada. Un saludo a todos. Soy la doctora Betsabe de la Cruz Corona, coordinadora del programa de especialidad en odontología pediátrica de la Facultad de Odontología Tijuana por la Universidad Autónoma de Baja California. Y les daré la información respecto a la atención odontológica en la clínica de posgrado. La atención que brinda el programa de especialidad se enfoca en pacientes pediátricos, bebés, niños y adolescentes. Nuestra clínica cuenta con atención especializada en clínica del bebé, clínica del adolescente, atención a pacientes con discapacidad y bajo anestesia general. Además, clínica de ortopedia y ortodoncia. Nos ubicamos en Avenida Universidad 14418, Parque Industrial Tijuana, dentro del campus UABC en el edificio 3F. Los horarios y días de atención son lunes, miércoles y viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Para ser atendido en nuestras instalaciones, deberás generar una cita al número 664-979-7500, extensión 55233. Con gusto, nuestro personal brindará los espacios disponibles para la atención dental infantil. Es importante que al generar tu cita nos proporciones los siguientes datos: nombre de paciente, edad y si presenta algún antecedente médico. Recuerda que la atención dental oportuna genera una salud bucal y sonrisas sanas en los pacientes pediátricos. Te esperamos. Los niños son tu mayor tesoro. Cuidémoslos juntos. Consulta a tu odontopediatra regularmente. Para más información, síguenos en Facebook en especialidad en odontología pediátrica UABC Tijuana o comuníquese al teléfono 664-9797-500, extensión 55233. Bienvenidos de nuevo, cimarrones. En el concurso de baile presentado, cada pareja nos mostró sus mejores pasos. El registro se hizo aquí mismo en el evento y el uso de cubrebocas fue obligatorio. Y se premió a los primeros lugares. Sin embargo, aunque este día ha sido increíble, es hora de despedirnos.
Te recuerdo que puedes sintonizarnos todos los domingos a la 1:30 de la tarde por Síntesis TV. Y si te perdiste el estreno, puedes vernos en la repetición todos los miércoles a las 11 de la mañana por el mismo canal. No olvides que puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encontramos como Sensor UABC en Instagram y Facebook. Además, si te perdiste algún episodio de la temporada pasada, puedes encontrarnos en nuestro canal de YouTube con el mismo nombre, Sensor UABC. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Sensor UABC, detectando el quehacer universitario.